Hernán Mondaca. ¿Cómo está, Hernán? Un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Día miércoles para hablar un poco de psicología, de entorno laboral, de comunidad, sociedad. Primero, Hernán, un gusto que está acá con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo va el miércoles? ¿Cómo va la semana? Muy bien, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, a todas en esta fría noche, preparándonos para lo que viene posiblemente este día viernes, esta lluvia, pero bien contento. Justamente vengo llegando de faena donde estamos trabajando lo mismo que estás mencionando tú, que tiene que ver con lo que es el coaching, y es lo que vamos a hablar hoy día un ratito aquí con la gente. El día de hoy, este segmento se denomina Tómate un mate conmigo, que es como tomamos mate y educamos con cosas, no sé si es como estudio antropológico, pero cosas muy sociales, muy de la comunidad. El coach. Primero, para que la gente entienda, ¿qué es ser coach? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es la Mira, llave para...? el coaching tiene que ver con el entrenamiento en este caso, perdón, de las personas. Lo que vamos a hablar hoy día es justamente del coaching laboral, que es un entrenamiento que se hace con todo tipo de trabajador independiente del cargo que tenga, porque aquí la gracia es el cómo tú potencias, en este caso, las características de cualquier persona. De eso es lo que tiene, es la misión y el trabajo de un coach. Es un trabajo por lo demás muy bonito, pero con resultados bastante positivos. Y positivos no solamente para lo que es el entorno laboral, que involucra clima, ¿cierto? Involucra la disminución de accidentabilidad, aumento de satisfacción, productividad, sino que también al estar trabajando tú con la persona en este caso, eso él lo lleva a la familia, lo lleva a la pareja, lo lleva a su rol de papá, mamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con tus características psicológicas, estás trabajando sobre tus fortalezas y cómo ir puliendo también esto que llamamos debilidades, o quizás algunas características que pueden estar un poco más disminuidas. Por lo tanto, es muy interesante el trabajo del coaching en las sesiones que, por ejemplo, yo he trabajado con varias empresas acá contratistas el año pasado, y es muy interesante porque es una forma de poder potenciar el rol que ejerce en este caso el trabajador o la trabajadora en sus puestos de trabajo, en los diferentes puestos de trabajo. Estamos hablando que existe coach tanto, no sé, operadores, mecánicos, prevencionistas, o incluso, y es súper potente el trabajo que se hace con las personas que toman decisiones. Porque cuando tú pules características tuyas, cuando estás ocupando cargo de decisión, cargo importante de administración, en el fondo estás puliendo también tu rol y una visión también mucho más integrativa de cómo se hacen las cosas hoy día. Lo que conversábamos en la previa de esta invitación, Hernán, que son variables psicológicas, ¿cierto? Primero se enfoca en la persona y luego ya en un macro como a todo el ente o el grupo de trabajo que conforma una empresa. Claro, es que efectivamente, como el coach es un trabajo personalizado, es individual, ahí trabajamos sobre las características tuyas. Por eso iniciamos con un proceso de evaluación para detectar cuáles son esas variables. Eso es lo interesante. Tiene que ver con el tema de la autoestima, que es una variable que te influye en el día a día, te influye en la toma de decisiones. Lo hemos hablado fuera en otras cosas también, que también se puede evaluar y medir, que tiene que ver con a veces este ego un poco exacerbado, que también te nubla, porque cuando tú tienes una personalidad basada mucho en el ego, un poco narcisista, deja de tener lo que es la autocrítica. Y eso es complicado, porque ¿cómo vas a ver tu entorno y cómo lo vas a mejorar si no tienes capacidad de autocrítica? Y con eso se cometen muchos errores después. Absolutamente, porque dejas de ver. Y todos, partamos de la base que todos somos personas que interpretamos la vida y las situaciones de acuerdo a nuestro sentido. Y eso también tiene error. Todos interpretamos las cosas de manera distinta. La gracia de un coach es que te permite también poder ampliar un poco esa mirada, poder conocer cuáles son tus variables y lamentablemente, y esto se da tanto en hombres y mujeres, una de las variables que se repite es ese bajo autoestima o conflicto interno de la autoestima. A veces uno no lo nota, uno ve a la persona, pero no conoce esas características más profundas de las personas, que es el autoestima, que tiene que ver con la seguridad en ti mismo.
hoy día, y lo hablábamos la otra vez cuando hablé un ratito con Sandra, de la importancia de poder conocerse a sí mismo. Eso es clave, el trabajo es clave, porque para temas de seguridad, para temas de poder conversar, de darte cuenta, tiene mucho que ver con cómo me conozco yo. Y cómo puedo yo también cambiar, intervenir y poder influir en el entorno. Pero si no me conozco yo, también es complejo. Y ahí es la importancia del coaching, de trabajar sobre conocerte, tanto esas variables positivas como negativas. Si efectivamente tengo un problema con la autoestima, un conflicto, la idea es poder conocer de dónde viene, poder solucionarlo y empezar a trabajar para potenciarlo. Y es increíble el cambio. Ese proceso, qué interesante lo que nombran mal. Zona minera, quiero llevarlo allá, zona minera, autoestima, sea por variables ya sea familiares, personales de la persona, situaciones que se le han presentado en la vida, o bien dentro del mismo trabajo, ya que somos una sociedad competitiva y a veces uno no cree en uno mismo, ya sea por la crítica, el miedo, inseguridades propias, o bien también porque el entorno te dice, no, tú eres malo, y uno se queda con eso. Y también viene con lo que usted decía, autoestima y el ego, que hay gente que te tira esa parte encima y te dice, no, tú no puedes, se puede generar por esas dos cosas o bien depende de la persona. Mira, lo que pasa es que yo llevo trabajando con adolescentes, niños, hace muchos años, siempre fue un complemento para mí, hace más de 20 años, en paralelo con el trabajo acá que realizaba como recurso humano, ¿cierto? Y que hoy día ya lo llevo a la práctica a través del coach, mucho más personalizado. Pero generalmente el tema de autoestima son cosas que traemos desde la infancia. ¿Qué pasa? El ego y el narcisismo, dentro de los estudios que he realizado y de las miles de evaluaciones que tengo, nace como una protección, nace como un mecanismo de defensa. Como un escudo. Como un escudo. Como ese escudo es funcional, porque funciona, de hecho mucha gente exitosa es muy narcisista y muy egocéntrica, pero ¿cuál es el problema? De cómo te sientes acá adentro. Entonces, sin meternos, porque es todo un tema, y aquí la idea también es enfocarnos no solamente en una variable, sino que en el coaching propiamente tal. Esa autoestima, imagínate, estamos hablando de que en la mayoría de las personas, y en la mayoría de las entrevistas que he realizado, gran porcentaje viene desde la infancia, de la adolescencia, lo hemos hablado acá también, incluso lo vemos hoy día en nuestros propios adolescentes. Entonces, literalmente es como un trauma. Es que lo que pasa es que no nos enseñaron. Sí. Ese es el tema. Y a eso le sumas situaciones de trauma que en el fondo lo que hace es hundirte más. Hoy día los chicos, jóvenes, adolescentes, los que están saliendo de incluso de la enseñanza media acá, que piensa que nuestros adolescentes salen de acá al mundo, ¿cierto? Llamemos las ciudades más grandes, ¿cierto? La famosa burbuja de Salvador. Claro, pero si tú no le das las herramientas, ese chico afuera va a colapsar. La universidad es distinta, ya no van a estar los papás, el trabajo es peor. Entonces, esas herramientas vienen desde niño. El coach muchas veces, si bien trabajamos en el hoy y vamos trabajando cómo fortalecer, a veces te encuentras con ciertas barreras que no te permiten seguir avanzando. Cuando quieres empezar a encontrar para poder limpiar, te das cuenta que está en la infancia. Un punto, la variable coach es netamente presente lo que es ya yo, Vicente, hoy, o bien se trabaja pasado, bueno, el pasado, el trauma, lo que sea, y también se visualiza un poco el futuro. La gracia del coach principalmente está enfocada en el hoy y cómo te fortaleces, cómo vas hacia adelante. Me fortalezco para ser una mejor versión de mí mismo en el futuro. Correcto. De hecho, por eso el coach hoy día, si le sacamos un poquito lo que es la palabra psicólogo, que hay mucha gente que dice, no, ¿para qué vas a ir al psicólogo si o no estás loco o yo no estoy loco? El mejor psicólogo uno mismo, dice. Y no se trata de eso, sino que se trata de cómo me fortalezco, y esa es la gracia. Tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con cómo avanzo, tiene que ver con cómo vivo de mejor manera mi experiencia aquí, ya sea en esta empresa, en mi familia, en la vida. Por eso yo digo que el coach, y cuando hemos trabajado con personas en diferentes empresas, es increíble cómo esa sonrisa, cómo cuando ocurre ese darse cuenta, cómo es como, wow, es como, yo no me había dado cuenta de esto. El coach es como, cosa bien simple, es como valorarse a uno mismo, ¿no? Y valorar lo que uno tiene. Uno de los objetivos es justamente eso. Llegar a eso no es fácil. Sí. ¿Por qué? Porque uno, nadie te lo enseñó, nadie te lo recalcó, nadie te lo dijo. No se enseña. Es como que cuando hablamos de liderazgo no te enseñan en la universidad, no te enseñan a liderar. No te enseñan.
Yo estudié psicología y no te enseñan. La vida misma te va enseñando cosas. Entonces ahí es como entrar en nace o se hace, pero efectivamente todos tenemos habilidades y potencialidades que a veces te hace más fácil o no ser líder o no. Hoy día alguien me decía justamente en estos coaches, me decía, pero quizás si soy más extrovertido o una persona que es más extrovertida, le es más fácil liderar. Porque, claro, tiene esta facilidad de llegar a las personas, porque hablábamos de que hay muchos estudios en Europa, en Estados Unidos, muchos actualizados, e incluso mantienen ya hace más de 10 años, estudios que dicen que hoy día las empresas, las grandes empresas se destacan porque la gente que supervisa, que administra, los líderes, manejan un 85% de las habilidades sociales y un 15% de lo técnico. Hoy día, lo que tú tienes que hacer es administrar personas. Y ahí está la clave. Por lo tanto, no es solamente con ser extrovertido. Es cómo llego, cómo manejo, cómo enseño, cómo escucho. El ser líder involucra un montón de características. De hecho, una de las cosas que complementamos los coaches son con unos cursos de liderazgo muy entretenidos que tiene que ver justamente con cómo le muestro también esto. Cómo yo enseño que el liderar no es llegar y ser jefe, por ejemplo. Ese es un rol que te lo pueden asignar porque tienes profesión, porque quizás hiciste una buena carrera, pero no quiere decir que vas a ser un buen líder. Pregunta, me parece muy interesante lo que dicen del liderazgo. ¿Qué pasa si dentro de un grupo, en un trabajo, ya dejemos de lado lo que es jefatura porque es el rol, ¿no? Lo comprendo, Sí. y bien interesante el término. ¿Qué pasa si hay más de un líder? ¿Qué pasa con los egos? ¿Cómo se administra aquello? Es que excelente, porque volvemos al tema del ego. El liderazgo real, no tiene ego. El liderazgo lo que toma es como yo te potencio a ti. Por lo tanto, si tú eres líder también, ¿cómo me devuelves la mano? Porque acá hay un objetivo en común. Entonces, en el mismo trabajo pueden haber muchos líderes. Por supuesto, de hecho, una de las cosas que yo propongo ahora y que trabajamos en los cursos y en el coaching es que todo el equipo es líder. Tú eres líder en el rol que tú ejecutas, porque tú eres el especialista ahí. Claro, todos, la confusión que tenemos es que el que es líder es el supervisor, es el administrador, ¿cierto? Es el gerente. Pero no es así. Y no necesariamente, porque incluso a veces un superintendente puede que no tenga las características de líder. Tiene la profesión, tiene la experiencia, quizás tiene buena capacidad de toma de decisiones, pero el liderar es súper distinto. El liderar es que la gente te siga, el liderar es enseñar, es escuchar, es que la gente pueda decir, wow, o sea, yo te sigo, te creo. Dentro del liderazgo tampoco hay que ser como una persona carismática, por así llamarlo. No solo ser bueno, hay líderes que son muy pesados, muy serios, correctos y también funcionan. Porque te creen. Sí. Porque ocupa nuevamente, El mensaje llega más profundo también. pero es porque tienes las competencias que tienen los líderes. El respeto, la comunicación, la escucha activa. Por eso te digo, no es necesariamente ser, que era la conversación que tenemos hoy día con un profesional, que me decía, claro, quizás siendo extrovertido es más fácil. Pero ahí entra lo que dices tú, no necesariamente. Te podría ayudar, sí, porque tendrías facilidad quizás para llegar. No te podrían tomar en serio porque te ven como bueno para la chacota. Es que por eso, tienes que tener no solamente eso, son hartas variables las que te permiten ser un líder. Tal como dices tú, puedes ser alguien serio, pero si te respeta, si te escucha, si te enseña, si te guía, impacta, yo te creo, te sigo. El liderazgo, eso es lo hermoso y lo maravilloso de un liderazgo real, es que las personas te siguen. Yo no tengo que golpear la mesa, no tengo que enojarme. Incluso el liderazgo no quiere decir que yo no pueda llamarte la atención si estás cometiendo un error, lógicamente. Piensa que el líder también una de las cosas que tiene es bajar esto complicado a palabras simples. Pera y manzana, ¿se entiende? Eso, por supuesto, eso es sabiduría. Porque llevas de lo complejo, lo transformas Un buen maestro. justamente, y lo entregas para que todos lo puedan entender. Yo quería dar uno como famoso, que el otro día hablábamos de esto, de Brian Weiss. Y podría ser un buen líder porque el mensaje quizás para algunos suena loco, pero termina convenciéndote cuando te explica bien. ¿Y por qué lo hizo, en este caso, un psiquiatra norteamericano de la Universidad de Yale? Que él cambia su vida siendo psiquiatra a través de un proceso que él desconocía, pero que le fue funcionando con su gente, sus propios pacientes, que era la regresión.
Imagínate que los doctores, los médicos no toman esa línea, pero él sí, de hecho fue famoso hace un par de décadas atrás por escribir unos libros relacionados a esto. ¿Por qué fue creíble? Porque él estaba convencido de lo que estaba diciendo. Uno tiene que partir de esa base. Cuando yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, y mejor si lo he vivido, sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando porque hoy día una de las cosas que se buscan, los grandes líderes tienen que ser auténticos. Lo que se busca en los buenos y grandes procesos de selección es encontrar sobre todo líderes que sean auténticos. No es alguien simplemente que te venda algo, porque no necesariamente la gente te va a seguir. Brian Weiss le fue tan bien porque él convenció. Él contó su historia, vivió muchas experiencias y decidió compartirla con el mundo. Hernán, esto está muy interesante el tema del coach. Antes de ir con algunos tips, le preguntaba a cada una auditora, el fracaso, dentro de lo que es la experiencia empíricamente hablando, ¿sirve para transformarse después en un buen líder? De lo que no hay que hacer, o a mí me pasó, como dice usted, que a mí me pasó, aprendí y avanzo. Por supuesto, el fracaso es la gran oportunidad que tienes. Es una de las grandes oportunidades. ¿Cuál es el problema? Que las personas con el fracaso nos tendemos a hundir. Y nuevamente, si tú te das cuenta, a veces no tenemos esa base o eso que nos enseñaron para poder levantarte una y mil veces, como yo le digo a mis pacientes. Una y mil veces. ¿Por qué? Porque la vida es así. La vida es aprendizaje, la vida se trata de un proceso de evolución, de poder ser seres cada vez más complejos. El coaching te ayuda a darte cuenta de eso. Si alguna vez fracasaste, la idea, bueno, analicémoslo en conjunto. ¿Qué te faltó? Lo llevo a la enfermedad. Me voy a saltar una línea. Cuando tú te enfermas de cáncer, alguna enfermedad grave, me sorprende porque he conocido a muchas personas, colegas, trabajadores, familiares, que se han enfermado, sobre todo de depresiones graves, como de cáncer, y nunca se preguntaron, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de hacer yo? ¿Qué me equivoqué? ¿Qué me faltó? ¿Por qué me enfermé? No buscan una causa. Sí, no, vamos. Entonces, hacen quimio, listo, se sienten mejor. Como lo toman como un proceso natural de la vida. Y pasan unos meses y se vuelven a enfermar. Porque no trabajan con ellos. La clave, si tú fracasaste, vamos, analiza. Hay gente que te puede ayudar en eso. Hay mucha gente hoy día. El tema es, claro, cómo encontrar a esa persona correcta. Sabemos que es difícil porque hay mucha gente en el mercado, por decirlo así. Pero que también quien busca, encuentra. Correcto. Por lo tanto, cuando tú tienes un fracaso, lo más importante es, primero, si quieres poder solucionarlo y volver a esa batalla, vamos, trabajémoslo. Hay que analizarlo, hay que analizar las variables. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cuáles son tus variables? ¿Qué es lo que no has aprendido? Y vamos de nuevo. Yo he trabajado con personas, justamente como lo que está diciendo la auditora, que ha tenido un fracaso fuerte. Y el levantarse es maravilloso. Volver a ver esa sonrisa, volver a ver cómo una persona logra entender un fracaso y qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que dejó de hacer, es increíble, porque la fuerza, la energía, la motivación que viene después de esa toma de conciencia, que es ese insight que llamamos nosotros los psicólogos, pero que en el fondo es la toma de conciencia de ti mismo, es increíble. Por eso volvemos a lo que dijimos al principio, que tú también lo dijiste cuando estabas dando la introducción. Al final, el proceso de coaching es un proceso de autoconocimiento. Desde ese autoconocimiento, desde conocer tus variables, de cómo potenciar incluso ya las fortalezas que tienes, que no las conoces todas. Esa es la gracia de trabajar contigo. Es como, no sé, quizás te mal en el concepto, es como formar de una persona, ¿no? Mira, sí, de alguna forma se genera algo similar en el trabajo, porque es analizarte. Te analizas desde una evaluación objetiva, desde una entrevista y desde obviamente toda tu experiencia. Fortaleza, Hay debilidad. mucho, claro. Y de hecho los test nos permiten también detectar cuáles son también las variables que te complican. Como por ejemplo la que hablábamos del tema de la autoestima. Entonces, eso es detectable. Pero un paréntesis, ahí me dejó preocupado con algo. En El Salvador hay poca autoestima. Así en términos bien general. Faena, lo que es zona minera, empresa minería. Yo creo que sí. Y sí, porque lo tengo evaluado. Y ocupamos muchas caretas, muchas máscaras. Y hay un gran porcentaje que ocupa mucho ego.
Entonces, no es el mejor camino, no es el camino más correcto. ¿Por qué? Porque para hacer las cosas bien, lo primero, tú tienes que confiar en ti. Por eso también tenemos problemas con los adolescentes, por eso tenemos a veces problemas con los supervisores, porque estamos hablando de que hay un gran porcentaje que no te conoces. Entonces, imagínate lo que yo te estoy diciendo. Yo llevo años trabajando en esto. Lo hice en paralelo, lo trabajé siendo líder de un departamento de recursos humanos, pero ahora ya piensa que mi forma de trabajo, lo que yo he creado ahora, llevo años puliéndolo a través de distintas cosas, ya sea de estudio, porque también hay temas técnicos, pero mucho te da la experiencia, bueno, la espiritualidad y muchas otras cosas con las cuales trabajo también, que te permiten tener un conocimiento mucho más integral y poder llevarlo a cabo en una forma de trabajo. Que en el fondo es como que tú desarrollas una técnica, una metodología, para poder, ¿cómo saco lo mejor de una persona que está al frente de mí? Y es algo que llevo y me he demorado más de 20 años en crear. De hecho, cambié mi vida por eso hace más de 20 años.